Sí. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque Carmen León Lopa nos va a hablar de sexualidad y mitología, cosa como muy interesante, ¿eh? Ella es sexóloga y psicóloga y trabaja yo sé que trabaja con todos estos temas y seguro que nos va a explicar cosas como muy interesantes, ¿eh? Os dejo con Carmen. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Para arrancar, sobre todo, darte las gracias de verdad por, bueno, pues por permitirme compartir en este espacio, ¿no? Y relacionar esto de la sexualidad y la mitología, que me parece algo como muy interesante, ¿no? Cómo podemos trabajarla a través de los mitos. ¿Se me oye bien el sonido y eso bien, no? Ok, ok. Bueno, pues para arrancar, como estamos en el tema del equinoccio, pues a mí me apetece atrapar esa idea de equilibrio, ¿no? Porque el modelo que yo quiero contar tiene mucho que ver con el equilibrio, porque actualmente la sexualidad, el modelo patriarcal, el modelo heteronormativo, es un modelo un poco desequilibrado, un poco bastante desequilibrado. Entonces, el modelo que yo os voy a proponer es algo muy sencillito, ¿vale? Que aboga más por el equilibrio, ¿vale? De tres partes. Entonces, para entenderlo muy fácilmente, a mí me gustaría que nos paráramos unos segundos, que os imaginarais una cajonera, un armario, cajonera, se dice así, todo el mundo lo entiende, lo de tres cajones, ¿no? Vale, pues imaginaros, unos segunditos, imaginaros una cajonera. ¿Cómo os la imagináis? ¿Vale? Tomaros unos segunditos y os la imagináis. Con tres cajones. ¿Sí? ¿Ok? Ok. El modelo que yo os voy a contar tiene esos tres cajones, ¿vale? Tiene un cajón donde vamos a poner lo biológico, otro cajón donde vamos a poner lo psicológico y otro cajón donde vamos a poner lo social, ¿vale? Es un modelo biopsicosocial, ¿vale? El modelo de sexualidad que os quiero compartir. ¿Qué es la parte biológica de la sexualidad? Pues la parte biológica de la sexualidad es que tenemos un cuerpo, ¿vale? Todo el mundo estamos encarnados en un cuerpo que tiene unas determinadas características, tiene unas determinadas hormonas, en unos determinados niveles, tenemos unos genitales, otros, ¿vale? Por ejemplo, esto en el mito de Tiresias se recoge claramente, ¿no? Cómo él encarna un cuerpo de hombre, luego encarna un cuerpo de mujer. Entonces, en este mito, por ejemplo, podíamos ver todo este tema de identidades, transexualidad, vivencia del cuerpo, ¿vale? Entonces esta parte biológica implica lo que es el cuerpo y en nuestro cuerpo hay una cosa maravillosa que se llama sentidos, que se nos olvida muchas veces en el tema de la sexualidad desde este modelo que es normativo al que me refiero, que tenemos bastante desequilibrante hoy en día, ¿no? El modelo normativo, si pensáis en él, ¿qué se nos vende con respecto a la sexualidad? Algo muy reducido de nuestro cuerpo, genitalidad, ¿vale? Es como que la sexualidad está asociada a la genitalidad y a lo que podemos hacer con ello, ¿no? Mientras que cuando nosotras conectamos con todo nuestro cuerpo, por ejemplo, en el mito de Afrodita, ¿no? Como Afrodita con todo su cuerpo vive su sexualidad, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención las imágenes de Afrodita, Teresa, que tú nos pones, ¿no? Cómo son, la mayoría desnudas, ¿no? No, con poca ropa, mostrando mucho el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a otras imágenes como puede ser Demeter, que va como más tapadita, ¿no? Entonces, esta parte biológica de nuestro cuerpo, que son los sentidos son la puerta de entrada del mundo. Entonces, si nosotras vemos que dentro de la sexualidad tenemos una parte de sentido, fijaros cómo de pronto se amplía totalmente nuestra sexualidad, ¿no? Y conectamos con ese placer sensorial. No sé si habéis oído hablar de los orgasmos sensoriales incluso, ¿no? Personas que viendo un cuadro, una puesta de sol, una sinfonía, ¿no? Cómo tienen en su cuerpo realmente sensaciones muy similares a las que se producen durante un encuentro sexual o una relación sexual, ¿vale? Fijaros que rápidamente con esto, solo con esto, ya nos salimos del modelo genitalista y de que la sexualidad es igual a prácticas sexuales en una determinada edad. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Fin, porque tenemos un cuerpo, tenemos una piel, tenemos unos sentidos y tenemos una capacidad de sentir placer, ¿no? Y esto en el mito de Afrodita, por ejemplo, esta corporalidad yo creo que se ve con mucha claridad, ¿no? Teresa, cualquier cosa con respecto a mitos que quieras comentar o que quieras
o si yo me voy por los cerros de Úbeda, Oh, está muy bien, está muy bien, está muy bien lo que estoy en vas. tus manos, ¿eh? Vale, pues este sería el cajón de lo biológico, ¿vale? Nos vamos al cajón de lo psicológico. Dentro de nuestro cajón de lo psicológico vamos a tener 3 joyeritos, como 3 cajones, ¿vale? ¿Os lo imagináis también? ¿Cómo serían esos 3 joyeros? Vale, en un primer joyero, estamos muy Pandoras, abriendo cajas. En un primer joyero tendríamos lo que son mis creencias, ¿vale? Mi sistema de creencias. Ahora mismo nos vamos a centrar un poquito más en mi sistema de creencias con respecto a mi experiencia, a lo que yo he absorbido, porque luego en otro punto, en otro cajón, cuestionaremos, como ya sabéis, que esas creencias son mías de aquella manera, ¿no? Pero bueno, las mías propias. ¿Cuál es mi sistema de creencias? Por ejemplo, si yo me creo que la sexualidad es un elemento para reproducirme y tener hijas, me conecto, por ejemplo, con el mito de Deméter, ¿vale? Pues yo voy a estar en la vida viviendo mi sexualidad desde ese lugar de procreación. Por ejemplo, si yo creo que la sexualidad es un lugar para investigar, curiosear, pues voy a colocarme un poco más desde la buscadora Pandora, por ejemplo, ¿no? Y voy a investigar un poco más. Si creo que el mundo es un lecho de rosas, que no pasa nada, que todo está estupendo, que todo es maravilloso, que no hay crisis, que no hay problemas, pues voy a vivir desde una Perséfone que luego pues se encuentra lo que se encuentra, ¿no? Cuando de pronto se le abre la tierra y entra al inframundo, ¿no? Entonces, depende de mi sistema de creencias, yo voy a estar con respecto a mi sexualidad de una determinada manera. Siguiente joyerito que tenemos, que sería el mundo emocional. Yo tengo una serie de creencias, de pensamientos que me van a provocar una serie de emociones. Por ejemplo, si yo he sido una mujer que he sufrido un trauma sexual, por ejemplo, que me han violado, que me han secuestrado, pues igual puedo conectarme con esa energía Ereskkigal, ¿vale? Más rechazada, más dolorida, y me voy a poner en el mundo desde ahí, voy a tener ese mundo emocional. Si yo, por ejemplo, para mí la sexualidad es un mundo libre en el que yo hago lo que considero, me lo paso bien con mis amistades, soy libre, natural, salvaje, pues nos conectamos con esa emocionalidad que correspondería más a Artemisa, ¿no? Entonces, depende del sistema de creencias y de mis propias experiencias, lógicamente, yo voy a tener un mundo emocional que me va a llevar a actuar en el mundo de una determinada manera, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las emociones en el modelo este que os digo que es un poco desequilibrado? Que, se mueven muchas emociones con respecto a la sexualidad que no nos expanden, sino que nos constriñen, ¿vale? Por ejemplo, en las mujeres se mueve mucho la culpa y la vergüenza, ¿no? Porque desde otro cajoncito del modelo que ahora veremos, pues se nos ha dicho que la sexualidad es vergonzosa, que quien practica la sexualidad es una tal, que las mujeres castas se comportan de una determinada manera con respecto a la sexualidad. Entonces, imaginaros, por ejemplo, imaginar una mujer, por ejemplo, esta Parsifal o Ariadna, ¿no? Con un deseo ahí absolutamente desbordante que no son capaces de manejar. Imaginaros, ¿no? Si yo tengo la creencia de eso es terrible, eso no puedes hacerlo, eso no está bien, pues imaginaros el grandísimo choque que puede haber ahí, ¿no? De esas emociones oscuras, disfóricas que no quiero sentir, pero por otro lado tengo esas emociones de expansión hacia la vida, ¿no? Que es mi deseo, ¿vale? Carmen, fíjate Sí, que está muy bien lo que has dicho porque Pasífae engendra monstruos con su claro, engendra al Minotauro, ¿no? Que es justamente eso que estás diciendo. No, no, es que claro. sí, sí. Fíjate, Teresa, que esto se ve muy claro, por ejemplo, en las relaciones de violencia, en las relaciones de poder, ¿no? Cuando a lo mejor una mujer o un hombre, da igual, ¿no? Se queda atrapado desde lo más primario, desde el deseo, ¿no? Y digamos que la cabeza, la parte más racional, no es capaz de ponerle un poco de pensamiento a ese deseo y mirarlo un poco, ¿no? Y a lo mejor te metes en una relación pues, con una persona que te lleva pues, a la autodestrucción muchas veces, ¿no? O sea, que es justo eso. Entonces, Hay varios modelos ahí, Medea, Circe, también, sí, también, también, hay también. varios. Sí, efectivamente, es eso justo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en las mujeres se mueve mucho esto de la culpa y la vergüenza, y en los hombres, por ejemplo, se mueve mucho el tema de, y se está moviendo muchísimo últimamente, vamos, en los últimos tiempos yo lo veo muchísimo en consulta y en las formaciones, el tema de la ansiedad y el miedo, ¿no? Porque como el modelo que tenemos normativo es potencia, virilidad, fuerza, juventud, pues claro, deja fuera a mucha gente, ¿no? Entonces se mueve mucho miedo, por eso se están viendo también muchas alteraciones en las disfunciones de deseo, de alteraciones en la erección, por ejemplo, ¿no? Entonces, este modelo normativo que tenemos, ¿no? Mueve mucha represión, constricción, más que expansión, más que ver la sexualidad como algo que nos abre, ¿no? Entonces, en el mundo emocional, por ejemplo, con el mito de Inanna y Ereskkigal, ¿no? Si conseguimos trabajar todas estas emociones oscuras que tenemos ahí, porque las tenemos, porque nuestras creencias nos llevan a sentirlas, las unimos con todas estas emociones más luminosas, pues de disfrute, de placer, de dignificar esto que es natural en mí, que es que no es algo en fin, que es algo natural, que va innato a la vida, ¿no? Pues de la unión de esas dos, como vemos en el mito, pues podemos equilibrar ese mundo emocional que a veces no, como que nos ahoga, ¿no? No sabemos, o nos paraliza muchas veces, ¿no? Luego, por ejemplo, si unimos el mundo emocional y el mundo mental, pues tenemos el mito de Psique, ¿no? Que uniría un poquito lo que sería el corazón y la mente, ¿no? Vale, y hay un tercer joyerito que a mí me gusta meter, y esto es algo, vamos, personal. Hay mucha gente en este movimiento, pero no todo el mundo, ¿no? Desde la sexología se mueve desde aquí, y es el mundo transpersonal, es la parte transpersonal de la persona. Yo creo que es algo que es fundamental ver, ¿no? Porque es eso que está como más allá de mí y que yo también formo parte de eso, ¿no? Entonces me permite, desde ese aspecto, yo puedo como interrelacionarme desde otro lugar, ¿no? Y crear otro tipo de vínculos que lo veremos después en otro lugar, ¿no? Desde ahí yo suelto ego, suelto corazas, suelto mecanismos de defensa, suelto personajes y me conecto con esa parte más vulnerable, más auténtica, más, o sea, la parte que realmente se puede abrir a la intimidad. O sea, como Albert Rams dice, por ejemplo, desnudar el alma y desnudar el cuerpo, ¿no? Para poder hacer ese encuentro realmente. Que está muy bien el encuentro desde el cuerpo solamente, que no hay ningún problema, que no hay nada que esté bien ni mal, ¿no? Pero que si abrimos este plano que está en las personas, estás en otro lugar. Vamos, integras la parte biológica del cuerpo, integras la parte de creencia, integras la parte emocional, integras la parte transpersonal, como que cada vez va creciendo más, ¿no? Y si nos colocamos desde este lugar, por ejemplo, si nos colocamos desde el cuerpo, llega un momento en el que el cuerpo se cansa. O sea, tú mantienes una relación sexual, si nos vamos a lo que es una relación sexual solamente, ¿no? Concretamente, llega un momento en el que el cuerpo se cansa, ¿no? Necesitas comer, descansar, no sé qué. Pero si tú abres todas estas partes que hemos ido integrando, realmente tú eres capaz de vivir tu sexualidad 24/7. O sea, 24 horas, 7 días a la semana, desde que naces hasta que mueres. Porque eres capaz de conectarte con esa energía sexual desde que te estás tomando el café por la mañana. A mí que me flipa. Entonces, desde que me tomo el café por la mañana al solito, escuchando a los pajarillos, hasta que luego tienes un encuentro con la persona que amas, hasta que luego quedas en un grupo y compartes y disfrutas. O sea, realmente el concepto de sexualidad ¡pum!, es que cobra otra dimensión totalmente, ¿no? Primer cajón, segundo cajón con sus 3 cajoncitos y nos vamos al último cajón. El último cajón es lo social, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y dentro de lo social tenemos otros 2 joyeros, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, un primer joyero en el que forma parte la familia, las amistades, el colegio, o sea, todo lo que es el contexto sociocultural, político, religioso. No es lo mismo una mujer como vive su sexualidad o un hombre en un país asiático, en África, en España, en una ciudad más del norte o más del sur, o en un pueblo, en una ciudad, qué religión hay, qué situación política, qué movimiento político hay, qué movimiento cultural, es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí a mí me llamaba la atención en Antígona, ¿no? Cuando las normas sociales de su ambiente, primero ella era la mayor y no la colocan en el trono, sino que
El padre parte entre los dos hermanos porque son varones, ¿no? Y dice, seguimos, o sea, ahí ya vemos como este condicionamiento patriarcal, ¿no? Y segundo, como esa siguiente norma de decir, no, tú, hermano, que te has aliado con los enemigos y has muerto, tú no vas a tener un funeral, ¿no? Como corresponde. Y como ella, pues, sigue su ética y dice, pues sí, sí que lo va a tener, yo me encargo, ¿no? Ahí vemos cómo el contexto social, el contexto político, pues, y cultural, pues, lógicamente, influye a una mujer, por ejemplo, ¿no? La familia, pues clarísimo. Yo, pensando sobre esto, me preguntaba, ¿cómo le habría explicado Demeter a Perséfone el tema sexualidad, ¿no? Con esa niña cogiendo florecillas por el campo, a las faldas de la mami, sin problema de nada, ¿no? ¿Cómo esa niña, vamos a imaginarnos la educación que le hubiera podido dar, ¿no? ¿Cómo hace cuando se encuentra luego con Hades, ¿no? Cómo se encuentra con ese mundo oscuro, ¿cómo lo hace? ¿Mm? Y así te encuentras hoy en día, pues son muchas mujeres que, por ejemplo, siguen muy enganchadas al cordón umbilical, siguen con las mamás, con los papás, siguen buscando en sus parejas a su mamá o a sus papás y son madres niñas al final, ¿no? No han acabado de crecer, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de Artemisa, ¿no? Probablemente, si nos imaginamos su educación, pues a lo mejor fue mucho más libre, más en contacto con la naturaleza, más en contacto con el grupo, ¿no? Y de ahí pues sale el tema de las Amazonas, ¿no? De esa unión entre todas las mujeres, ¿no? Más libre. Y luego, por ejemplo, y luego el último joyerito que tendríamos, ¿vale? Sería el vínculo. El vínculo. ¿Cómo me pongo yo en el vínculo? Es decir, yo soy un cuerpo, con la parte biológica, soy un cuerpo con unos sentidos, soy una parte psicológica, mi parte mental, mi parte emocional, mi parte transpersonal, me ha influido en mi sistema de creencias, pues toda mi familia, lógicamente, mi familia, el contexto histórico, cultural, político que decimos, y con todo ese chapapote que llevo yo en lo alto, ¿vale? Que me creo que soy yo y que conozco, ¿cómo me pongo en el vínculo con otra persona, en el vínculo afectivo o en el vínculo sexual? Así la liamos parda muchas veces, ¿no? Me pongo, por ejemplo, como tú decías, Teresa, como una Medea, ¿no? Por ejemplo, que es capaz de hacer cualquier atrocidad con tal de quedarse, de retener a alguien que le está diciendo, no te quiero, no te quiero. Me pongo a lo mejor como una Circe, que uso la seducción de una forma oscura, porque manipulativa, porque seducimos todo el mundo. Cuando tú quieres que te dejen pasante en el supermercado porque llegas tarde y tienes prisa, ahí desarrollas todo como el pavo real, ¿no? Sin problema. Pero seducir usando la manipulación, pues ya no es ser deshonesta, ¿no? Entonces me pongo como una Circe para tener a todos los hombres ahí a mi alrededor, ¿no? O como una Medusa, ¿no? Además, fijaros que Medusa, por ejemplo, se da como esta parte de yo he sufrido un trauma sexual, ¿no? Porque fue violada supuestamente, ¿no, Teresa? Yo he sufrido un trauma sexual, encima Atenea me expulsa, o sea, encima me castigan después que han abusado de mí, o sea, imaginaros ese mundo emocional, ¿no? A partir de esa experiencia, ¿no? Y cómo esa aridez, ese dolor, esas emociones tan terroríficamente que la ahogan, ¿no? Cómo la proyecta fuera, ¿no? Cuando ella mira y petrifica, es como si estuviera muerta por dentro, ¿no? Con todo ese mundo emocional que ella no es capaz de gestionar, ¿no? Entonces, desde el vin, o sea, o esta Afrodita que se pone en plan de vamos a disfrutar aquí todo el mundo y yo no quiero historias, vamos a disfrutar, miradme, soy preciosa, estupenda, adoradme y adiós muy buena, nada de nutrición, ¿no? Sino simplemente pasar un buen rato. Entonces, depende de... Un apunte, sí, Sí, porque claro. una cosa que me ha sugerido ahora, que no lo había pensado antes, es que, fíjate, en el mito de Afrodita, Uh-huh. o sea, el mito de Medusa, está claro de que ella está tan resentida que como petrifica con la mirada, como odia, ¿no? Y tal, ¿no? Pero en el mito de Afrodita, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay un aspecto del mito en el que ese hombre que la esculpe como una diosa y todo esto,
y cuando ella ya tiene bastante, se vuelve fría y se vuelve piedra. Quiere Sí, decir que a veces los arquetipos que parecen contradictorios absolutamente toman incluso la misma actitud, ¿no? sí, 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 Una de petrificar con la mirada y la otra de volverse fría, ¿no? Que es lo claro. sí, eso Sí, sí, me ha sí. ocurrido eso también. Sí, además lo que tú has comentado otras veces, ¿no? El proceso. O sea, Sí. que no es como algo uno y otro, sino el proceso que vas pasando de una a otra, que dentro del propio mito también tiene como este proceso, ¿no? Eso sería lo que hoy en día conocemos dentro del tema de las relaciones de pareja como el ghosting, ¿no? El ghosting, Ah, eso que no sé qué es eso. es esto que se da mucho, la ley del hielo. Es como de yo estoy chateando contigo a muerte, estamos aquí las dos, qué guay, qué estupendo, que no sé qué, y de pronto, hola, Teresa, hola, hola, me has dejado de interesar, Ah, y, o sea, yo te he dejado de interesar y pero, tú desapareces, vale, no te sabía eso. congelas. Sí. Sí, sí, Que eso está siendo terrible ahora mismo, por ejemplo, sí, sí. con... Medusa Afrodita, sí, 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 sí. Sí, 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 estarían ahí las dos de la mano. sí, sí. Entonces, bueno, esta sería un poco este modelo que, si os fijáis, es muchísimo más amplio de lo que a veces podemos tener en la cabeza cuando dices sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? ¿No? Que yo empiezo muchas veces, sobre todo con la gente adolescente, que es muy divertido, ¿no? Cuando les pregunta y les lanza, venga, vamos a hacer una lluvia de ideas de qué es para cada persona sexualidad, ¿no? Y todo va como a relación sexual. Sexualidad igual a relación sexual por el modelo este patriarcal heteronormativo que tenemos, ¿no? Pero con este modelo biopsicosocial, fijaros cómo se amplía todo. Tiene cabida todo. Siempre que haya respeto, siempre que haya comunicación, siempre que haya consentimiento de todas las partes, se amplía todo, absolutamente todo, ¿no? Es un modelo que a mí me gusta mucho y como integrador que es, y que por eso decía que hablando de equinoccio y de integración, pues que venía como, como anillo al dedo. Y en esta integración, yo no sé, ¿tenemos tiempo, Teresa? Me gustaría hacer una pequeña experiencia meditativa para que hiciéramos como un pequeño viaje. ¿Sí? Bueno, ¿Tenemos tiempecito sí, para sí, hacerlo? sí, sí, sí. Ok, ok, estupendo. Pues entonces me gustaría que cerrarais ahora mismo los ojos. Vamos a hacer muy pequeñita, una experiencia un poquito de visualización, ¿vale? Para conectar con todo esto y que se quede como fijado, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, cerramos los ojos y nos vamos a llevar la atención a nuestro primer chakra, a la base, a la parte más sur del cuerpo, para que no se quede todo en lo intelectual. Nos vamos a bajar a la pelvis. Bueno, hemos cogido una posición, ya sabéis, meditativa, de una buena base, de la espalda recta sin tensión, de la barbilla un poco inclinada. Y nos bajamos a la parte más baja de nuestra pelvis, a la zona de el perineo, la zona que está entre los genitales y el ano, el primer chakra. Y llevamos ahí la atención como si pudiéramos respirar desde ahí. Y desde ahí vamos a ir subiendo hasta un poquito debajo del ombligo. Como un par de deditos debajo del ombligo. Nos imaginamos que hay un hilito de luz que va hacia arriba, que se queda un par de deditos por debajo del ombligo y que va hacia arriba. Y al mismo tiempo nos imaginamos otro hilito que va de delante hacia atrás, es decir, que corta como un hilito de luz que va hacia arriba y se queda un par de dedos debajo del ombligo, y otro hilito que va de delante hacia detrás, que está también por debajo del ombligo. Y en ese punto donde se cortan estas dos líneas, estos dos hilitos, este es nuestro centro sexual, segundo chakra. Pues vamos a detenernos ahí un poquito a ver cómo es esta parte, que sería como esa parte de conectar con mi cuerpo, con mi parte más baja, que enciende el resto de mi cuerpo. Desde ahí nace la energía sexual y va llegando a todas las partes de mí.
Me dejo sentir simplemente. ¿Cómo es ese fueguito sexual en mí? ¿Cómo es esa energía sexual? La mía. ¿Cómo se siente? Voy subiendo despacito. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y llego a mi centro emocional, la parte del pecho. ¿Cómo es mi mundo emocional con respecto a mi sexualidad? Y me dejo que vengan las emociones que tengan que venir, sin juzgar, sin engancharme, solo observando, jugando. Y sigo un poquito más hacia arriba. Llego a mi centro mental. Y observo algunas creencias sobre mi sexualidad. Quizá alguna me la estoy cuestionando de pronto. Quizá alguna me he dado cuenta de que ya no me vale, me hace pequeña o me duele, me molesta. Quizá me doy cuenta de otras que todavía tengo ahí que, me hacen un poco de daño, pero solo las observo. Y observo cómo se va sintiendo ese fuego que ha empezado en la parte de mi pelvis y que ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Y que ha ido llegando a todas las partes de mi cuerpo. Y sigo subiendo un poquito más y llego hasta mi coronilla. Y desde ahí veo cómo se siente compartir mi energía sexual con la vida, con todo lo que me rodea en este momento. Como dice Sayiba Hurtado, una mujer mexicana, como penetrar a la vida y dejarme penetrar por ella. ¿Cómo se siente en mí? Y ahora abro los ojos y me encuentro con el resto de personas con las que puedo compartir con la mirada simplemente mi energía sexual, mi sexualidad, eso que es tan intrínseco en mí. Y lo que puedo compartir es mi sexualidad, la mía, mi cajonera, que seguro que es completamente diferente, como me la he imaginado, a la de Gloria, o a la de Irene, o a la de Teresa, o a la de Morelia, porque es mía. Entonces, no puede haber dos sexualidades iguales. Cada una es propia y especial. Por eso hablamos de sexualidades, no de sexualidad. Y agradecemos el poder estar aquí en este momento. Y yo agradeceros vuestra atención y a Teresa el darme esta oportunidad de compartir esto que me gusta.
qué bien, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias por tu explicación. Yo creo que ha sido muy útil y bueno, ahora dejaré de grabar y entonces podremos comentar entre todas como que han visto, que han sentido, ¿eh? Es- Ujú. me ha gustado mucho esta experiencia holística que has dicho, ¿no? Como darle a la sexualidad este aspecto como amplio para todos los públicos y para todas las edades. Efectivamente, efectivamente. Porque todos somos seres, yo creo que somos seres eróticos, todos, Mm. en el buen sentido de la palabra. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, ¿tienes alguna otra cosa que decir, Carmen? Pues ¿No? nada más, Teresa, que me apetece mucho que compartamos en grupo, bueno, sensaciones, experiencias. Me apetece mucho abrir el debate al grupo. Muy bien, pues voy a parar la grabación y hablamos entre todas.